Buenas tardes, Iglesia. Quiero compartir este tema ya lo presenté en la iglesia, ya lo compartí, pero quiero compartirlo con alguien más que lo pudiera ver. Y se me hace de mucha importancia, ¿no? Todos los temas que traten pues nuestra relación con Dios y caminar con Dios, pues son de mucha importancia. Y quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Y es muy interesante este tema porque vamos a aprender que en este tema, recordando que pues en teoría pues política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. También nos podemos encontrar que cuando hablamos de la soberanía, pues la soberanía representa una facultad de mando, o sea, habla de un poder, de un control que posee una persona o entidad sobre un sistema de gobierno, o territorio o población. Entonces, hoy más que nunca necesitamos entender lo que es la soberanía de Dios, no solo conocerla, sino vivirla, ¿ok? Vivir en la soberanía de Dios, y esto es muy importante. ¿Okay? Entonces, cuando entendemos esto de la soberanía de Dios, sabremos que pues es un atributo de Dios mismo. Él es la autoridad suprema que posee el poder último, inapelable, que Él es el que dice la última palabra. Y también Él es el que tiene toda la facultad de mando, poder y control sobre todas las cosas. Entonces esto lo hemos mirado, lo hemos ya visto, pero quiero tratar de alguna manera reafirmar este tema, porque encontramos aquí nosotros que frecuentemente cuando pasamos por alguna situación, llegamos a pensar que somos los únicos que o quizás deseamos haber vivido en otra época, porque no estamos a gusto por las cosas que nos están pasando, estamos desanimados, estamos quizás de alguna manera deprimidos, estamos de alguna manera desconsolados, porque pues empezamos nosotros a darnos cuenta que quisiéramos vivir en otra época, en otras circunstancias, y pues eso causa un problema en nuestra alma. Entonces, por los momentos críticos, pues nosotros sabemos que siempre han existido. Entonces, por lo tanto, la Iglesia de Cristo siempre le fue demandado a confiar en la soberanía de Dios, porque esto siempre ha existido, siempre ha estado, que en los momentos críticos. Y a la iglesia siempre se le ha pedido a vivir en la soberanía de Dios. No solo saber que Dios es soberano, pero vivir en la soberanía de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces hoy más que nunca, y es entendible por lo que se está viviendo, se oyen oraciones de pánico, de peticiones exageradas, oraciones de reclamo aún, oraciones de dolor también, de lamento. Y muy poco se oye oraciones de victoria, oraciones que nos dan a nosotros pues una manera de proclamar los triunfos de Dios por las situaciones que se están viviendo. Entonces, podremos nosotros recordar en el libro de Daniel a tres jóvenes, ¿no? Cedrac, Mesac y Abednego. Ellos dijeron unas palabras muy interesantes cuando fueron obligados a que se inclinaran a una estatua que Nabucodonosor había levantado, y el que no se inclinara pues fuera echado al horno de fuego. Pero dice que ellos le responden al rey Nabucodonosor y le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, dice, oh rey, nos librará. Y si no, una palabra muy interesante, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces nosotros estamos mirando
esta situación. Estos jóvenes de alguna manera están diciendo que están firmes, ¿no? Estamos firmes, estamos convencidos que nuestro Dios es soberano para librarnos de este asunto. Entonces, ellos están viviendo una situación crítica. Están viviendo una situación bajo temor, bajo presiones. Entonces ellos simplemente le dicen, estamos firmes, convencidos de que nuestro Dios es soberano para librarnos de este asunto. Ellos tenían una esperanza bien fundamentada sobre lo que es la soberanía de Dios. Y esto es muy, muy interesante. Entonces nosotros podemos mirar que cuando vivimos en la soberanía de Dios, le quitamos a poder, ¿okay? A lo que nos amenaza, dándonos carácter, constancia, disminuyendo la agresión de la adversidad. Entonces nos podemos dar cuenta pues que estos tres jóvenes, Cedrac, Mesac, Abednego, a ellos le quitaron ese poder, y ese fue el gran coraje de Nabucodonosor. Se encendió en gran ira, calentó el horno 7 veces más y los echaron ahí. Entonces nos damos cuenta que cuando vivimos en la soberanía de Dios, le quitamos el poder a lo que nos amenaza, a lo que nos quiere meter miedo, dándonos un carácter, una constancia y disminuyendo la agresión de la adversidad. Entonces, por esto estos jóvenes dijeron esas palabras: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Si nuestro Dios, fíjense bien lo que están diciendo, si nuestro Dios no cree apropiado ejercer su poder y liberarnos, lo cual estamos bien seguros que es capaz de hacerlo, si no es su voluntad, estamos contentos, estamos dispuestos, ¿no? Estamos resignados a lo que es la voluntad de Dios. Entonces es algo interesante lo que ellos están diciendo, y pues el coraje que le está dando a Nabucodonosor por lo que ellos están diciendo. Entonces, cualquiera que sea el resultado con respecto a nosotros, nuestra determinación está resuelta, ¿no? Entonces ellos le hablan de una manera muy fría, a Nabucodonosor. Entonces esto nos empieza a dar una idea a nosotros, un ejemplo hoy como iglesia, que necesitamos vivir en la soberanía de Dios para nosotros poder tener paz, para poder tener confianza, y sobre todo que estemos resueltos, determinados para seguir cumpliendo con un compromiso y con un propósito ya establecido desde la eternidad para nosotros. Hoy mucha iglesia está desertando. Hoy nos damos cuenta que mucha iglesia está desertando, muchos creyentes están saliéndose de las iglesias, de hecho ya no están regresando a las iglesias. Entonces es un desafío y que estamos viviendo, y se están desertando, como cuando el pueblo le hacía frente a Goliat, que es otro ejemplo que podemos nosotros recordar, que unos huyen, otros se esconden en cuevas, otros estaban ahí pero temblando, con gran miedo, con gran pánico, ¿ya? Y nos empezamos a dar cuenta nosotros de esta realidad. Pero vamos a mirar una escritura que nos va a dar un panorama de la iglesia primitiva, el cómo enfrentaron una situación difícil. Nos damos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 23 al 31, nos empezamos a dar cuenta. Dice: y puestos en libertad, interesante, ellos están encarcelados, hay que entender esto. Entonces, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, quien le están dando testimonio a la iglesia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Estaba hablando soberano, la soberanía de Dios, que tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice el verso 26:
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos a que con todo de nuevo hablen la palabra. Entonces dice el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que es una enseñanza, ¿okay?, que nos empieza a dar la iglesia primitiva en momentos de conflicto, en momentos críticos, en momentos de temor, de miedo, de amenaza. Entonces es un ejemplo que nos enseña, la enseñanza que está plasmando, en este acontecimiento es simplemente cómo se vive confiado en la soberanía de Dios. Cómo nosotros debemos de vivir confiados en la soberanía de Dios. Entonces es el ejemplo que ellos nos están dando en esta situación que ellos están viviendo. Entonces vamos a mirar en primer lugar, cuando se vive en la soberanía de Dios, afecta nuestra vida de oración. Entonces nos damos cuenta que ellos caminaban en la soberanía de Dios, están en un momento crítico, en un momento decisivo en su vida, en sus ministerios, están siendo amenazados, están siendo confrontados, pero resulta que cuando tú vives en la soberanía de Dios, empieza a afectar tu manera de orar. No es una oración de queja, no es una oración de reclamo, no es una oración de lástima propia, no es una oración de derrota, de incertidumbre. No, ahora entendemos que Pedro y Juan, quienes son los que estaban encarcelados y están pasando esta situación directamente, Pedro y Juan están siendo amenazados por un milagro que fue realizado un hombre cojo de nacimiento. Nosotros podemos recordar la historia, y recordarla aquí en el verso anterior, en el verso 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Fíjense todo el grupo de personas que se reúnen. Gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. O sea, era una gran multitud. Ellos no se enfrentaron simplemente a 2 o 3 personas, sino es un gran Sanedrín, es una gran reunión que ellos están enfrentando. Esto es importante. Entonces hay muchas cosas que están amenazando a la iglesia de Cristo, no una, no dos, sino hay muchas cosas, que están amenazando a la iglesia de Cristo. La libertad, de la inmoralidad, la libertad aún del aborto, la libertad de que se está dando hacia el pecado, hacia las drogas, el alcohol que se vende aún nos damos cuenta, problemas de alcoholismo, las enfermedades, el abrir puertas a espíritus que nosotros nos damos cuenta que no vienen de Dios, la brujería, la hechicería, todo ese tipo de cosas. Nos damos cuenta entonces que hay muchas cosas que amenazan a la iglesia. Por eso es importante lo que está pasando aquí. No solo eran los gobernadores, no solo eran los ancianos, no solo eran los escribas, no solo era el sumo sacerdote Anás, el Caifás, Juan, Alejandro, sino todos los que estaban, ligados a ellos. Aquí los marco que eran la familia de los sumos sacerdotes. Entonces es algo interesante todo lo que era la amenaza. Entonces hoy también se vive una serie de amenazas. Entonces deberíamos preguntarnos cuántas cosas se han juntado, para amenazarte.
¿Cuántas cosas se han juntado para amenazar tu vida, para amenazar tu ministerio? ¿Cuántas cosas ha pasado y está pasando la iglesia de Cristo, en las cuales está siendo amenazada? ¿Cuántas cosas? Entonces usted se puede sentir amenazado aún de las situaciones al salir a las calles, en la oscuridad, no hay confianza, hay mucho vandalismo, ya también no se puede ir con libertad para adorar a Dios, y podemos mirar peligros y peligros y peligros y peligros, por todos lugares. Es algo muy interesante. Entonces que la iglesia de Cristo está viviendo. Por eso es importante que nosotros podamos vivir en la soberanía de Dios y entender la soberanía de Dios. Ahora pues, mire bien la escritura. Dice que en el verso 16, 17 y 18, sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Ahora, la palabra amenacémosle, esta palabra apeileo del griego, significa prohibir con amenazas. Entonces, ellos están diciendo, vamos a amenazarlos con fuerza. Vamos a amenazarlos con tal fuerza, es decir, amenazarlos severamente con el encarcelamiento o quizás con el azote de 40 latigazos menos uno, o con la misma muerte. Dice, vamos a amenazarlos, pero no es una amenaza de simples palabras, sino que el sentido de la palabra es amenazarlos con fuerza, y había pues diferentes maneras como amenazarlos, y para poderlos callar. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros, la iglesia de hoy, a las amenazas que estamos recibiendo? ¿Cómo se está ahora amenazando y cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a responder nosotros como iglesia a estas amenazas? Entonces nos damos cuenta aquí una verdad que nos enseña. Cuando no se camina en la soberanía de Dios, nos sometemos a la voluntad de otros. Porque la amenaza que ellos están haciendo era para que se sometieran, a que no se predicara más en el nombre de Jesús a ninguna persona. Entonces, cuando no se camina en la soberanía de Dios, empezamos nosotros a someternos a la voluntad de otros. ¿Por qué? Por miedo. Nosotros sabemos bien, nosotros ya hemos entendido, ya hemos conocido que hay dos maneras de cómo la humanidad o cómo el hombre es manipulado o sometido. Número uno es el chantaje emocional acerca del amor. También el más fuerte es el temor, el miedo. Eso es una de las maneras de cómo se puede chantajear o cómo se puede manipular la vida de una persona. Por eso es que Nabucodonosor le dijo a los amigos de Daniel, Cedrat, Mesach y Abednego, que estuvieran listos para al sonar el sonido de las bocinas y todo instrumento se inclinasen ante la estatua, y si no iban a ser echados en el horno de fuego. Entonces había una amenaza para que ellos se sometieran a la voluntad de alguien más. Entonces lo mismo sucede con Goliat, a alguien que estaba amenazándolos para que se sometieran a los filisteos. Y hoy encontramos más amenazas, pero soltando un temor para que se sometan a la voluntad de otros. Entonces eso es algo muy, muy claro que la iglesia primitiva nos está enseñando por lo que pasó. Cuando no se camina en la soberanía de Dios, nos sometemos a la voluntad de otros. Ahora la Biblia está llena de historias de hombres como de mujeres que se sometieron a la presión social, familiar, política, religiosa
por simplemente someterse a amenazas. Eso es, lo hemos mirado, lo hemos aprendido y estudiado en la Biblia. Ahora, se ve amenazado su comunidad, la comodidad, se ve amenazado sus gustos, sus placeres, sus diversiones, se ve amenazado su salud, su economía. Y cuando ves a ese tipo de amenazas, te entra un temor. Te entra un temor, ¿no? A perderlo, ¿no? A perder esa comodidad que tanto nos gusta, los placeres, el disfrutar ciertas cosas, darnos ciertos lujos, gustos. Nos entra el temor de perderlos, ¿no? El perder la salud, el perder la economía. Y eso hace que se rindan a la voluntad de otros. Entonces esto nos da una verdad aquí. En el verso 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces nos damos cuenta la postura, la postura que está teniendo Pedro y Juan. Entonces, si bien la iglesia tiene el deber de obedecer a las autoridades, sobre todo, nos debemos de dar cuenta que van a venir circunstancias en las cuales son tan abiertas que a veces van en contra de la palabra de Dios. Entonces aquí viene el dilema para la iglesia de obedecer o no obedecer. Entonces aquí es el dilema de Pedro y de Juan, ¿no? Dice que ellos respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos ya estaban resueltos, ¿no? Entonces hoy miramos que mucha gente, mucha iglesia de Cristo todavía no está resuelta qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia nunca había sido expuesta a caminar en la soberanía de Dios. Caminaban sabiendo, en un conocimiento, pero ahora se está viviendo, muy palpable, muy real, lo que la iglesia está enfrentando. Esto nos lleva a otro punto. Cuando se tiene una revelación del Dios soberano, se sabrá a quién es justo obedecer primero. Entonces es un pensamiento muy fuerte que la iglesia de Cristo, en este caso Pedro y Juan, están dejando muy marcado, que cuando se tiene una revelación, porque ellos hablan de no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído, o sea, ha habido una revelación del Dios que servimos, ha habido una revelación al Dios en el cual nosotros creemos. Entonces cuando se tiene una revelación del Dios soberano, ahí es cuando se sabrá a quién es justo obedecer primero. Ahora, si no se da libertad, a hacer las cosas que Dios nos pide, entonces uno tiene que actuar de acuerdo a la revelación que Dios le ha entregado, le ha depositado. Entonces es algo muy interesante, lo que podemos nosotros aprender. Ahora, si la iglesia de Cristo predica algo en contra de lo que se quiere someter, debe de saber la iglesia de que va a pasar momentos críticos. Ahora hablamos de persecución contra la iglesia de Cristo, que ya está a la vuelta de la esquina, y podemos imaginar, si la iglesia de Cristo no vive en la soberanía de Dios, pues entonces ¿en dónde va para la iglesia de Cristo? Ahora ellos, Pedro y Juan, ellos están siendo amenazados bajo temor, con recibir 40 azotes menos uno, y aún al poder llegar a alcanzar la muerte. Y ellos simplemente dicen unas palabras. Ellos dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Entonces esto nos empieza a nosotros a darnos una idea, o más bien un ejemplo de lo que la iglesia primitiva hizo. Ahora, ¿qué vamos a hacer la iglesia de este tiempo? En el verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios. Aquí es donde ellos entendieron esta palabra, la soberanía de Dios, y dijeron: soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Entonces nos damos cuenta, que cuando ellos vienen, Pedro y Juan vienen a la congregación, que están quizás orando por ellos, esperando que se iba a resolver. Entonces cuando ellos llegan y empiezan a dar testimonio, entonces aquí miramos cómo cambia la oración de una persona cuando conoce a un Dios soberano. Soberano Dios, dice que alzaron unánimes la voz a Dios, porque era muy determinante la decisión de Pedro y Juan, como hoy en la actualidad es muy determinante que es la decisión que la iglesia actual va a tomar. ¿Por qué? Porque de ahí entonces va a venir una voz, donde todos unánimes van a decir esa voz. Entonces por eso dice, y a ellos habiéndolos oído, o sea, ellos trajeron un testimonio, una resolución, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Entonces ellos ya sabían hacia dónde y cómo iban a responder. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hay gente esperando qué es lo que la iglesia va a hacer, qué es lo que el liderazgo de la iglesia va a hacer. Entonces el mirar cómo respondió la iglesia primitiva nos ayuda a nosotros a responder en los momentos de crisis, que nos ayuda a nosotros a responder, el cómo nosotros vamos a responder en los momentos críticos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la soberanía de Dios. Ellos fueron al trono de gracia de Dios soberano, porque es ahí donde se manejan todos los asuntos del hombre. Entonces ellos fueron directamente al trono de la gracia de Dios, que diciendo, Señor, tú eres soberano. O sea, ahí es donde se manejan todos los asuntos del hombre. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces ellos fueron al trono de gracia, porque es ahí, donde se manejan todos los asuntos del hombre. Dios es la autoridad suprema que posee el poder y la última palabra. Dios la tiene. Dios tiene toda la facultad de mando, de poder y control sobre todas las cosas. Esto es conocer lo que es la soberanía de Dios. Entonces esto nos da a nosotros una palabra. Cuando vives en la revelación del Dios todo soberano, sabes a quién recurrir y sobre todo cómo orar. Entonces ellos por eso supieron cómo orar. Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces de ti es de donde salen todos los asuntos que competen a la tierra, a la humanidad. Entonces no fue una oración con miedo, no fue una oración cuestionando a Dios, no fue de esa manera. Entonces ellos, dice que habiéndolos oído unánimes, esto es importante, que ellos unánimes, dice, alzaron la voz a Dios y dijeron, no se consideraron, digamos, amenazados, sino que se exaltaron el nombre de Dios, todos juntos, unánimes, alzaron la voz, delante de la presencia de Dios, sin ningún tipo de digamos, de queja o de quebrantamiento en el sentido de derrota, no, sino que ellos sabían de dónde provenía la última decisión y era de Dios. Hoy muchos estamos en espera a ver qué es lo que va a suceder. No todos vivimos en la soberanía de Dios. Esa es la razón. No todos se vive creyendo que Dios es el que tiene la última palabra. Ahora Pedro y Juan, ellos no se atemorizaron, mucho menos metieron desánimo por las duras amenazas. Entonces ellos no están metiendo ningún tipo de desánimo a la congregación al dar el testimonio, sino que ellos confiaron en el Dios soberano. Entonces esto nos mete a nosotros en un punto aquí muy interesante, que
que es cuando usted vive en la soberanía de Dios, notará que no todos estarán de acuerdo con usted. Sí, porque no todos entienden esta verdad, no todos entienden la soberanía de Dios, no todos viven de la soberanía de Dios. Hay unos que se escandalizan, hay unos que en momentos críticos se rinden, se doblegan, se someten. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están bajo una amenaza de lo que van a perder. ¿Okay? Ellos van a perder comodidad, van a perder salud, van a perder lujos, van a perder cosas. Entonces vienen en una actitud de derrota, en una actitud de incertidumbre, de miedo. ¿Okay? Entonces, cuando alguien empieza a caminar en la soberanía de Dios, va a empezar a darse cuenta que no todos confían por completo en Dios, en el Dios, sobre todo en el soberano, quien tiene el control de las cosas, y que incluye aún el sufrimiento, que incluye aún la crisis de la vida. ¿Okay? Entonces Pedro y Juan se habían en la posición donde estaba Dios como soberano y donde estaban ellos como humanidad. Entonces ellos sabían, dónde estaba Dios y en qué posición se encontraban ellos. Entonces algo muy interesante. El siguiente punto que nosotros podemos aprender en la soberanía de Dios, caminar en la soberanía de Dios y mirando el ejemplo de la iglesia primitiva, es que cuando se vive en la soberanía de Dios afecta el cómo interpretamos las escrituras. Ahora, no solamente afectar tu manera de orar, y tu testimonio a los demás para que oren contigo, sino que también va a afectar el cómo interpretamos las escrituras. Y esto es algo muy, muy, muy interesante. Vamos a mirarlo, en este texto. Dice el verso 25 y verso 26, cómo es que ellos empezaron a interpretar la escritura. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotuna la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es algo muy interesante porque ellos están interpretando las escrituras. Dice, porque por boca de David tu siervo dijiste, ya Dios estableció una forma de cómo va a actuar, cómo va a responder el incrédulo. Fue por Dios y no fue por David, sino por boca de David tu siervo dijiste. Entonces fue Dios que utilizó la boca de David para poder traer una palabra de cómo actúa la gente incrédula. Entonces interesante, porque en lo que les está pasando a Pedro y a Juan y a la iglesia primitiva, siendo amenazados con violencia, no solo mantenían sus oraciones en una actitud correcta, no solo hacían esto, sino que dice que ya estaba dicho por Dios, para que ellos no pudieran amedrentarse. Entonces ya estaba establecido por Dios. Entonces ya entendieron que estaban viviendo ellos una realidad de la palabra de Dios. Ellos están viviendo una manifestación de la palabra de Dios. La Biblia estaba siendo real delante de sus ojos. Estaban experimentando ellos mismos cómo la palabra se estaba haciendo viva y se estaba manifestando lo que Dios había dicho por medio de la boca de David. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Tú ya está establecido algo, ya hay una palabra dicha, ya hay una palabra anunciada. Entonces hay que interpretar la palabra correctamente cuando tú vives en la soberanía de Dios y vas a mirar la palabra cumplirse delante de tus ojos. Ahora entonces entendemos esta verdad también. Cuando vives en la soberanía de Dios, interpreta las escrituras de una manera correcta. Entonces, si se abre la iglesia
Entonces los pastores deben de entender esto, que hay escrituras, hay palabra que tiene que cumplirse delante de los ojos del pueblo de Dios, cosa que ya está escrito ahí. Esto es para no escandalizarnos, esto es para no tomar una mala actitud, esto no es para que nosotros caigamos pues en el miedo, en la incertidumbre, okay. No es para esto, sino que nosotros miremos que ya está escrita las cosas que van a suceder. De hecho, una traducción, la palabra de Dios para todos, dice el verso: tú por medio del Espíritu Santo pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. Entonces la iglesia de Cristo debe de estar recibiendo por el Espíritu Santo la revelación de la palabra de Dios, lo que está sucediendo en estos días, lo que está sucediendo en la actualidad, en cada momento. La revelación de la palabra de Dios tiene que ser proclamada, tiene que ser descrita y en la revelación del Espíritu Santo, ¿okay? Para no darle una intención o tomar la Biblia como excusa, o para no nosotros seguir caminando en la soberanía de Dios, ¿okay? Entonces no es lo que lo dijo tal o cual persona, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Eso lo debemos nosotros de entender. Entonces ellos pudieron haber dicho: es que las autoridades religiosas, es que las autoridades de gobierno, es que las autoridades del Sanedrín, es que todo este grupo de personas nos están prohibiendo predicar la palabra o más bien anunciar el nombre de Jesús. A ninguna persona tenemos que hacerlo. Ellos pudieran haber dicho una y mil cosas, ¿no? Son las autoridades religiosas, ¿okay?, las que nos están prohibiendo hablar en el nombre de Jesús, y hay que obedecerlas. Pero ellos sabían lo que Dios ya había dicho por boca de David, lo que iba a suceder. Entonces hay cosas que van a suceder y que ya están escritas ahí en la palabra de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta de esta verdad, ¿no? Vamos a mirar esta palabra. Dice: ellos sabían entonces la palabra de Dios, pero al vivir en su soberanía le podían dar la interpretación correcta. Entonces es algo muy interesante, porque cuando tú caminas en la soberanía de Dios, le vas a dar la interpretación correcta a la palabra de Dios. Aunque mucha iglesia de Cristo sabe la palabra de Dios, en los momentos críticos, en los momentos que se sienten amenazados, con temor, ¿okay?, como los días que estamos viviendo, no le dan interpretación correcta. Al contrario, a la palabra de Dios la agarran como excusa para no hacer lo que deben de hacer. Dios es soberano, hay que entenderlo. Él es creador, Él es inspirador, y Él es el que establece su palabra. Entonces nosotros debemos entender esta verdad. Bueno, el tercer punto que quiero que miremos: cuando se vive en la soberanía de Dios, se nos enseña a entender los acontecimientos presentes. Entonces nosotros vamos a empezar a entenderlo, aunque todo el mundo esté contra ti, aunque te llueva sobre mojado, aunque la crisis esté, aunque la oposición se levante. Debemos de entender esta verdad, que cuando se vive en la soberanía de Dios, se nos enseña a entender los acontecimientos presentes. Vamos a tener una actitud correcta. Vamos a mirar esto, que en el verso 27 y 30 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces no nos agarra a nosotros nada de sorpresa, mucho menos a Dios. A Dios no le agarra nada de sorpresa, ¿no? Y mucho menos a la iglesia le debe de agarrar nada de sorpresa. Ya hay cosas que están establecidas y que se tienen que cumplir, y que la palabra de Dios se tiene que hacer real delante de nuestros propios ojos. Entonces por eso es que ellos están diciendo que esto, lo que estaba sucediendo, ya estaba establecido. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces
la iglesia debe de tomar la actitud correcta, la iglesia debe de tomar un buen espíritu, para poder nosotros tener una palabra correcta, para nosotros tener una palabra de bendición, de fortaleza, de edificación, de victoria, porque nosotros sabemos que las cosas que están sucediendo ya están establecidas por Dios, y que no es algo en lo cual podamos nosotros escandalizarnos, Eso es algo muy, muy interesante que tenemos que aprender. Ahora, si miramos nosotros el verso 29 y 30, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, ahora es la actitud, que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces ahora nos encontramos, ellos no se escandalizaron. Ellos no se escandalizaron, ellos no se llenaron de miedo, ellos no se llenaron de incertidumbre, ellos no pegaron el grito en el cielo, ellos no dijeron hay que rendirnos, hay que inclinarnos ante a la imagen que Nabucodonosor está levantando, hay que someternos ante los filisteos porque no podemos contra ese Goliat. No, hay que meternos, ¿no?, bajo tierra. No. Ellos caminaron en la soberanía de Dios, vivieron en la soberanía de Dios, entendieron la soberanía de Dios, y todo lo que afectó, dice, ellos dijeron: Señor, conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no hicieron escándalo ni se llenaron de miedo, tuvieron una actitud correcta. Dios ha escrito toda la historia de la humanidad de acuerdo con su plan. Dios tiene un plan para toda la humanidad, y Dios lo va a cumplir, y vamos a ser parte nosotros del cumplimiento de esa palabra. Entonces vamos a poder entender nosotros que cuando no se vive en la soberanía de Dios, el hombre puede llegar a pensar que Dios puede sufrir alguna derrota. Eso es algo interesante. ¿Quién es el que sostiene la iglesia? Es más, ¿de quién es la iglesia? Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es su iglesia, no es la iglesia de un compañerismo, no es la iglesia de un ministerio, no es la iglesia de una asociación, no es la iglesia de un personaje, de un predicador, no, es la iglesia de Cristo. Pero cuando no se vive en la soberanía de Dios, el hombre puede llegar a pensar que Dios puede sufrir alguna derrota, porque es lo que hoy estamos mirando, que mucha iglesia de Cristo está caminando en derrota. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, fíjense bien cómo ellos están diciendo eso. Se unieron, sí, se unieron en la ciudad contra ¿quién? Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Entonces ellos están recordando que aún la misma muerte de Cristo ya estaba en el plan de Dios, ya estaba los latigazos, el clavar la corona de espinas sobre su cabeza, el hacerlo cargar la cruz, las burlas, lo que le hicieron, ya estaba dicho, ya estaba escrito, todo por la mano de Dios. Así que ni la crucifixión de Cristo estaba fuera de los planes divinos. Por eso es que la iglesia debe de aprender a caminar en la soberanía de Dios y saber, de estos acontecimientos. Entonces podemos nosotros entender esta verdad, y la verdad es que Dios permitió que hombres malos crucificaran a su Hijo Jesús. Escúchelo bien. Dios permitió que hombres malos crucificaran a su Hijo
Jesús. Fue Dios quien planificó la cruz, fue Dios, que ya había planificado. Esto nos hace recordar a Juan Bautista, cuando él ve a Jesús venir a ser bautizado, él dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya estaba permitido. Entonces Dios permitió que hombres malos crucificaran a su Hijo Jesús. Nunca se ha puesto a pensar que es Dios atrás de los eventos malos para hacer cumplir su propósito. Hay que preguntarnos nosotros, hay que cuestionarnos. Donde acaso nunca se ha puesto a pensar que es Dios atrás de los eventos malos para hacer cumplir su plan, su propósito. Sí, la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos habla, la misma palabra de Dios nos dice. El apóstol Pablo dijo unas palabras, dice: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, en la cruz. Entonces Dios entretejió los eventos de la humanidad para que sus propósitos se fueran cumplidos, y es lo que Dios va a hacer. Dios entreteje los asuntos de la humanidad, los asuntos de la vida. Dios los entreteje para que se vayan cumpliendo, los propósitos, del hombre. Bueno, entonces nosotros podemos ir comprendiendo. Dios, como soberano, dirige desde su trono. Nada es accidental. Él tiene el poder, el conocimiento y el dominio ilimitado. Esa es una verdad que nosotros, la Iglesia de Cristo, debe de saber, debe de entender. Dios, como soberano, dirige desde su trono. Nada es accidental. Él tiene el poder y el conocimiento y dominio ilimitado. Es algo que nosotros debemos de aprender. Entonces, bueno, entonces yo solamente quiero pues hacerles este pequeño tema de reflexión. Espero que le haya ayudado, espero que le haya bendecido. Compártalo con alguien más. Usted conoce a un cristiano, conoce a alguien desanimado, conoce a alguien que vive el miedo, en la incertidumbre, conoce a alguien que solamente dice palabras de desaliento, palabras en las cuales pues está solamente el temor a las cosas que están viviendo. Pues comparta este pequeño video y sugiéralo, denos ahí un like, suscríbase, y vamos a estar siguiendo tomando este reto de estar subiendo temas de reflexión, de aliento, de ánimo, y sobre todo de enseñanza, más que todo, de aprender cómo es esto, cómo Dios hace las cosas en su soberanía. Pues bendiciones, y espero que haya sido de bendición para su vida. Amén.